Y el secuestro y crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda sigue escribiendo nuevos capítulos. Reportajes en DT13 pudo recoger registros inéditos del principal sospechoso, Walter Rodríguez, pero además lograron constatar cómo esta misma persona estuvo detrás de anteriores secuestros y asesinatos en nuestro país antes de escapar a Venezuela. Para conversar sobre este impactante informe estamos con Pablo Álamos, autor del reportaje ayer en DT13. Pablo, ¿cómo estás? Hola Cristian, gusto en saludarte, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, Pablo. Antecedentes que no se conocían y que dan cuenta de que no solamente, y eso dentro de los aspectos muchos que revela el reportaje, pero que son trascendentales también a la hora de vincular no solamente con ese crimen, sino con un resto de operaciones también, con causas que son algunas desconocidas, otras conocidas, pero con resultados finales de muerte. Exactamente. La intención del reportaje era demostrar quiénes están siendo sindicados como los secuestradores del ex militar Ronald Ojeda, ¿cierto? Saber la peligrosidad, su naturaleza, a qué tipo de delitos ellos estaban involucrados en nuestro país mucho antes de que esto ocurriera en febrero de este año. Y es ahí cuando nos encontramos con varias investigaciones que tenían como imputado conocido a Walter Rodríguez, quien es sindicado como un líder de una célula del Tren de Aragua que se dedica a los secuestros extorsivos y que lamentablemente, si esos secuestros extorsivos no consiguen lo que buscan los delincuentes, terminan en homicidios. Ese es el problema mayor. O sea, estos sujetos estaban operando en Chile por lo menos desde el año 2019 y es recién en febrero cuando cometen lo del ex militar venezolano, cuando se les pierde la pista y donde supuestamente habrían escapado de vuelta hasta Venezuela. En un primer minuto se empezó a lanzar cierta teoría con respecto a que eran personas que llegaron desde Venezuela, ejecutaron y se volvieron de inmediato, o sea que no tenían una presencia mayor en nuestro país. Con estos antecedentes, que ha descartado el hecho de que puntualmente hayan venido solo al secuestro de Ojeda. De ninguna manera. Eso porque la investigación sigue avanzando. Y aquí tenemos que tener en claro que las personas que participaron del secuestro del exteniente venezolano no son solamente 3 ni 4, son al menos entre 7 a 8. Y es en ese sentido cuando uno busca a las personas que están identificadas y que pudieron haber estado detrás del crimen. Pero hay otros que no están identificados a la fecha y que sí son distintos en el sentido de su forma de operar, en el sentido de que no conversaron con la víctima ni tampoco con los testigos que estaban en el lugar y que podría llegar a ser personas que viajaron exclusivamente para cometer el secuestro y después retirarse. Sin embargo, como son personas foráneas a nuestro país, necesitan del conocimiento de alguien que estuviera hace ya tiempo en territorio nacional, conociera casas de cautiverio, tuviera los medios para conseguir automóviles, armas, las vestimentas de la PDI, los chalecos, también los pantalones tácticos, entre otros. Y es en eso cuando aparece Walter Rodríguez, que es el líder de esa célula del Tren de Aragua, que llevaba tiempo acá en nuestro país, que estaba acostumbrado a hacer estos delitos y que perfectamente ya está acreditado, participó del hecho. ¿Cómo? Porque se encuentra una huella en el teléfono celular que posteriormente se ha encontrado en uno de los vehículos que dejan abandonados en la Costanera Norte. La huella hizo match. ¿Por qué? Porque Walter Ojeda, Rodríguez, quiero decir, estaba siendo investigado no por un secuestro, sino que por 2 y 3. Y por eso es que existía registro de esa huella dactilar en nuestro país y además porque Walter Rodríguez había tratado de regularizar su situación en nuestro país, por lo tanto había accedido a un RUT provisorio y había dejado su huella en el registro. Claro, tenía los antecedentes correspondientes. El hecho de que sean especialistas en extorsión, Pablo, no significa que hayan buscado ese objetivo detrás, sino que ellos forman parte, o Walter Rodríguez forma parte de esta banda que genera el nexo. O sea, voy al hecho de que con este secuestro, el objetivo que había detrás, ¿era extorsionar o era eliminar a Ojeda? A ver, lo que se sabe de la investigación hasta ahora es que por parte de los secuestradores no hubo comunicación alguna con la familia de Ronald Ojeda durante el tiempo que éste estuvo en cautiverio. Por lo tanto, esa es una de las hipótesis que fue descartada por el Ministerio Público de que esto se tratara de un secuestro extorsivo. ¿Qué es lo que se sigue avanzando? El Ministerio Público ha ido eliminando ciertas hipótesis de qué pudo haber ocurrido detrás de si estaba Ronald Ojeda vinculado a bandas criminales, si tenía algún problema de deudas, entre otros, y todo eso se descartó. Por lo tanto, el Ministerio Público ya en varias entrevistas a cargo del fiscal regional sur, Héctor Barros, ha mencionado que para ellos el móvil de esto habría sido algo político y orquestado desde Venezuela, ¿cierto? Eso es lo que se sabe hasta ahora.
Sin embargo, lo que no se sabe es lo que transcurre desde el momento en que Ronald Ojeda es sacado de su departamento hasta que es encontrado muerto, lamentablemente, en esta toma cerca de la autopista, ¿cierto?, en Vespucio, en la comuna de Cerrillos. Hay un tiempo indeterminado hasta ahora en donde Ronald Ojeda habría sido trasladado en distintos vehículos a distintas casas de seguridad, y en esas casas de seguridad es donde Ronald Ojeda, según lo que ya está acreditado también a través de diligencias, habría sido torturado durante varias horas. Él murió a causa de una asfixia, pero no lo ahorcaron. Aparentemente, y según lo que dice su abogado, el abogado de la familia, es que habría sido sometido a una clase de tortura muy especializada y que está a cargo de personas que están relacionadas a la inteligencia y que tienen conocimiento militar para llevar aquello. Ahora, Pablo, con los antecedentes también han recogido y que ustedes manejan, ¿estas personas o algún integrante de esta banda permanece aquí en Chile o ya todos salieron del país? Eso es algo que sigue, está en investigación. Los primeros que fueron identificados, al menos existe quizás algún indicio de que sus teléfonos celulares emitieron señal en el norte del país. Por lo tanto, se presume de que habrían salido de territorio nacional. Eso es lo que se está tratando de hacer, la ruta. Conversamos nosotros con el fiscal regional sur y nos explicaba que, al igual que en otros casos también de connotación pública, como es el caso del homicidio del Cabo Palma, ocurrido el año pasado en abril, donde Carlitos Nike, otro miembro del Tren de Aragua, también escapa, por lo que ocurrió con el teniente Emanuel Sánchez en Quinta Normal hace muy poco, y que también uno de los imputados es capturado finalmente en Colombia, es que la ruta de escape parece ser siempre la misma. ¿Y por qué? Y esa es una gran pregunta que hacer. Es porque el Tren de Aragua en Latinoamérica es el que está encargado de las rutas de tratas de personas. No olvidar aquello. Por lo tanto, tienen un manejo, una expertise en las... Conocen a todas las personas que están en las distintas fronteras, saben cómo pasar de un lado a otro, entre otras cosas. Por lo tanto, se les hace fácil poder llegar. Pero eso es para los que están en la cúpula o más cercanos a la organización criminal como Tren de Aragua propiamente tal. Porque hay otros que quizás fueron llamados a cometer este delito, este crimen, y que no tenían los medios para escapar, no estaba estipulado que así fuera, y es por eso, por ejemplo, que se toma detenido a la primera persona, un menor de 17 años, cuando estaba en un departamento, o sea, no había salido de Santiago. Sin embargo, los que están más cercanos son los que no se les tiene pista alguna de dónde pudieran llegar a estar hoy. Y dentro de esas personas que son contratados para ejecutar distintos tipos de servicios, ¿son todos extranjeros o hay algunos chilenos, puede haber algún nacional? Nosotros siempre hablamos de que esto está en desarrollo, en investigación, y que obviamente hay algunas dudas por parte de aquellos que están más cerca de la causa. Por ejemplo, el hecho de que cuando llegaron al departamento de Ronald Ojeda, uno de estos supuestos policías se quedara abajo con el conserje en cuestión. Y que a ese conserje no le haya parecido extraño que cuando le intiman una supuesta orden de allanamiento y de detención no tuviera acento chileno. ¿O sí? Claro. Entonces, en ese sentido, no es posible descartar al día de hoy la participación de alguien chileno, y tampoco en los autos, vehículos que fueron por después donde se produjo el traslado, donde quedaron abandonados, y otros, porque alguien tiene que proporcionar los medios. Ahora, Pablo, el hecho de que esta cúpula de la que tú hablas o jerarcas dentro de la organización estén saliendo del país, ¿significa que el accionar del Tren de Aragua baje y a futuro desaparezca en nuestro país, o se mantiene la operación en distintas asignaciones que ellos tienen estipulados? Lamentablemente, y según lo que hemos constatado en esta investigación y en otras de casos bastante similares, pero que quizás no tienen la tanta rimbombancia al ser alguien, un exmilitar venezolano y que quizás haya sido encargado desde Venezuela, es que hoy en día en Chile se está tercerizando el delito. ¿En qué sentido? Es que son grandes bandas que están presentes en Chile, pero que subcontratan a otras más pequeñas para cometer delitos a su nombre. Y son esas bandas más pequeñas las que tienen que tributar posteriormente a esa banda madre, por así decirlo, Tren de Aragua, PCC, Los Pulpos, entre otras. Entonces, en ese sentido, que los jerarcas salgan o no, eso no significa que la presencia de esa mega banda ya no exista en el país, sino que ya están asentados y que ya tienen otros soldados, por así decirlo, que están a su cargo. Y de hecho, tenemos distintos casos, distintos ejemplos.
Por ejemplo, lo que ocurrió en diciembre del año pasado, donde se comete un secuestro en la avenida Vicuña Maquena y que posterior a ese secuestro se encuentra una casa de cautiverio en otra toma, en Maipú, en donde supuestamente se habían encontrado restos humanos, restos óseos, en donde se había sometido a víctimas a distintos vejámenes, ¿cierto? Eso es producto de que solamente se estaba traficando ketamina en un valor menor al que había estipulado el Tren de Aragua que se hiciera en las calles de Santiago. Y el mensaje era aquello: o te pones en la regla, claro, o tienes que pagar. Sufrir las consecuencias. Pablo Álamos, autor del reportaje de ayer en T13, muchísimas gracias por habernos contado más detalles de esta investigación y felicitaciones también a todo el equipo. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Muy bien, Pablito. Muchas gracias por estar acá y nosotros seguimos avanzando con las informaciones.